Sean muy bendecidos, bienvenidos. Estamos en un video más de temas de cortes celestiales. Les voy a hablar de un tema que habíamos quedado de ver el otro día, en, que es el de certificados impíos. ¿A qué me refiero con certificados impíos? Me refiero a los certificados de la Universidad Harry Potter, pero otro tipo de certificados también, como por ejemplo los certificados de matrimonios que no son de Dios, en matrimonios espirituales, incluso esposos, esposas espirituales, y por supuesto existe la oración para deshacer eso. Dios tiene la respuesta para todo. Él dijo que en Isaías dijo, porque yo te he llamado a que saques a los prisioneros de sus cautividades, ¿no? Entonces habíamos visto en el último video que hice, que es sobre la corte de títulos y orden, y tenemos otro video pendiente de este tema que te va a gustar, eh, eh, para ser libres de esas cosas que nos tienen cautivos, en donde no estamos teniendo el éxito que quisiéramos. Ah, Cuando hacen, no, acuérdate que en el reino las cosas no son por obras, son por fe. Entonces tenemos que tener fe en que Dios es capaz de liberarnos, aunque hay cosas que hay que hacer porque Dios nos mandata que lo hagamos, que adoremos, que lo alabemos, que nos peguemos a Él, que estemos unidos a Él y que estemos en el reino y que nos sujetemos a Dios. Entonces, cuando tú tienes tu vida que es como así como que te está aventando por el precipicio el maligno, hay varias razones que lo pueden estar provocando. Una de ellas es el pecado. Si estás en pecado, pues tienes que dejar de pecar. Por ejemplo, si vives en adulterio, si eres cruel con tu esposa, si no honras a tu padre y a tu madre, esos son pecados. Si no amas a tu prójimo, eso es pecado. Si no perdonas, es pecado. Quiero hablar más del tema del perdón después, pero bueno, lo haremos en otro video. Hablaremos más de perdón todavía. Si no has visto estos 3 videos por lo menos y has hecho algo de limpieza de tus líneas de sangre, te recomiendo que pauses el video y te vayas a ver estos 3 videos. La primera parte en la que hablo de iniquidades, esta oración, que hagas esta oración muy fuerte de limpieza de las líneas de sangre, y si no sabes qué es la limpieza de las líneas de sangre, también hay un video que se llama limpieza de las líneas de sangre, en donde te explico de qué va. Y esta oración de iniquidades, la oración ante la corte de misericordia. Y ahí te llevo de la mano. Es decir, esta iglesia es una enseñanza y estas dos son oraciones. Y yo te vinculo aquí arriba la serie para que la veas. Tenemos otra serie que es muy interesante sobre cautiverios espirituales, que tienes 7 videos en temas de cautividad espiritual hasta ahorita, pero también hay otros que hablan sobre, sobre otros temas de cautividades espirituales, por ejemplo, en la anchura, en la longitud impías. Hazlos también antes de continuar viendo este video, porque si tú no has hecho arrepentimiento para luego hacer una oración que no voy a hacer este día, es muy importante que hayas hecho esos videos antes, por favor. Y además te regalo un libro aquí abajo de mi amiga Jackie Hanselman y de su esposo Dan Hanselman, que está en español, que se llama Silenciando al Acusador, y es un libro para limpiar tus líneas de sangre. Eh, este video pertenece a esta serie, que es una serie acerca de las maldiciones, en donde habíamos hablado de que las maldiciones son muy agresivas, vienen sobre ti, te persiguen, te dominan hasta que te destruyen y no se van a ir hasta que no las canceles. Por eso, ¿qué estamos haciendo en este canal? Deshaciendo arrepintiéndonos de nuestros propios pecados y transgresiones, pero aparte, deshaciendo lo que hicieron nuestros antepasados, porque hemos heredado de ellos iniquidades. La iniquidad es la perversión heredada y el castigo. Y te vinculo aquí un video que se llama Pecado o Iniquidad, donde explico un poco, bueno, bastante más de esto.
Los pactos que han hecho nuestros ancestros nos han pactado en altares, nos han pactado hasta inconscientemente y, y nosotros mismos incluso nos hemos pactado. Te puedo hablar ahorita, te voy a comentar de un caso de una chica. Y la adoración profana, que aunque no te hubieran pactado en sus prácticas de adoración profana, que lo dudo, eh, es una perversión que venimos heredando. La adoración profana siempre termina pactando algo y aunque tú le hayas ofrecido nada más vino y pasteles al maligno y velitas, el diablo siempre se va a querer cobrar con lo que más quieres, con tus hijos, con tu familia, con tu prosperidad futura, con tu salud. Ese es el problema. Yo les he contado de mi tía que él se casó con un hombre muy guapo, entró a trabajar a la industria farmacéutica y la secretaria se prendó de él. Es que era muy guapo mi tío. Y le hizo toda la clase de brujerías hasta que le quitó el marido a mi tía y la dejó botada ahí con 4 niños. Y tuvo 2 hijos con la segunda esposa, con la hechicera, pero la hechicera omitió el pago de las brujerías que hizo para quedarse con el marido de otra señora, o sea, mi tía, y un día tuvieron un accidente el auto que conducía a mi tío chocó contra un tren y ahí se murieron sus 3 hijos varones, el que tenía con mi tía y los 2 chiquitos que tuvo con la señora. La última en morir fue la señora que agonizó antes y sabía que se habían muerto sus 2 hijos. Y el único que sobrevivió fue mi tío. Y cuando estuvimos orando de este tema, nos dimos cuenta que era porque ella no había pagado lo que ya tenía lo que quería y se le olvidó que tenía que seguir atendiendo a ese altar, al maligno, que era con lo que había conseguido al marido de otra mujer. Bueno, esa historia la he platicado, pero es pertinente para estos temas. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Y entonces, si estamos sometidos, sujetados a Dios, entonces podremos resistir al diablo, entonces Él huirá de nosotros. En el libro de los Hechos hay una historia en donde Pablo y Pedro están reprendiendo al maligno, ¿no? Y entonces ahí unos se emocionan y dicen, vamos a echar al diablo nosotros también. Y quieren ir a liberar a uno que estaba poseído del demonio y les contestó el demonio, no, yo sé quién es Jesús y a Pablo reconozco, sé quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Porque ellos estaban diciendo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y dijo, no, a Jesús claro que lo conozco y a Pablo lo reconozco, que claro que sí sé quién es. ¿Ustedes quiénes son? No son nadie. ¡Pum! Los hicieron, los encueraron. Entonces tenemos que sujetarnos a Dios. ¿Qué sucede con la iniquidad, con las maldiciones? Son patrones repetitivos, aunque si tú no vas a la raíz y la rompes, vas a seguir luchando contra cosas que no entiendes por qué te están pasando, vas a tener frustración, eh, al borde del éxito te encuentras al borde del precipicio, eso ya necesitamos, este canal está para enseñarles a romper estas cosas. Bueno, así como la maldición sin causa no puede venir sin sin motivo, aquí Proverbios 26, que es algo que hemos hablado antes, así como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo, la maldición sin motivo no puede llegar a su destino, dice jamás llegará a su destino. O sea, la maldición sin causa no viene. La iniquidad desheredada puede que tú no hayas pecado, no hayas sido cruel con tu esposa, no te hayas divorciado, no hayas abandonado a tus hijos, no hayas sido cruel, o como mujer que no hayas abandonado a tu esposo, que al contrario a ti te han abandonado, en fin, todas estas cosas. Pero hay un motivo para la maldición, también hay un motivo para la bendición. No puede, así como la maldición sin causa no llega, la bendición sin causa tampoco. Y Deuteronomio 28 nos lo dice. Si escuchas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, entonces las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre.
No estoy diciendo que tengas que cumplir con la ley, porque la ley se cumplió en el Señor Jesucristo. Él dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas. En Él se cumplen en la cruz la ley, los profetas. Incluso antes de que falleciera, se sacrificara por nosotros en la cruz. Él ya había cumplido la ley y los profetas. Pero su ley es una ley, es más difícil cumplir con el Evangelio que cumplir con la ley, porque quiere decir que tienes que caminar en amor y en perdón. Bueno, no sé si sea más difícil, requiere mucha disciplina, porque ya no es por obras, porque caminar en amor y en perdón no es por obras, no es estar haciendo todo lo que dice la ley, que tiene 613 mandamientos la ley. No son nada más 10 mandamientos, no es nada más honrar a tu padre y a tu madre, observar el día del reposo, no levantar falso testimonio, no matar, no desear a la mujer del prójimo, en fin, no es nada más eso, esos son los top 10, pero hay 613 que es visitar a los enfermos, es cumplir con todas las mitzvot que vienen en la ley, ¿no? 613. Bueno, habiendo dicho esto, habíamos hablado también en varios otros videos que hay libros en el cielo, pero el maligno, que es un gran imitador, también tiene sus propios libros, tiene sus libritos negros. Entonces, libros celestiales, el libro de la vida que viene en Filipenses 4:3 y en Apocalipsis 3:5, el libro de remembranzas o de las memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre, que viene mencionado en Malaquías 3:16 y Salmos 56:8, y el libro particular de tu vida, que está en el Salmo 139 y que lo vi a detalle en la versión de la Pasión, en un video sobre el tiempo, que voy a ver si lo encuentro y te lo vinculo por aquí para que lo veas. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Cuando nosotros vamos a hacernos una limpia, a leernos las cartas, aprendemos a leer las cartas, hacemos brujerías, hacemos, ay, que te dejó el novio y en todo el marido y en toda la mujer y entonces te dicen, vamos a hacernos la limpia y te leen las cartas y te dicen, y ahora tienes que comprarte la veladora y llevarte el chupamirto y ponle esto y hazle un caldito de no sé qué y haz esta oración y no sé qué. Bueno, ¿qué hace el diablo? El diablo es muy tramposo. Sin que tú lo sepas, te está emitiendo certificados. Certificados de que eres brujo, de que eres hechicero o hechicera. Y hay que renunciar a ellos. Entonces, puede ser que te los haya emitido porque tú te fuiste a leer las cartas, aprendiste a leer las cartas, te dedicaste al vudú, te dedicaste a la santería, en fin. Pero también puede ser porque los heredaste. El maligno es tan desgraciado que si tuviste un abuelo hechicero, va a decir, pero ¿de qué esta mujer, este hombre, vienen de una familia de hechiceros y su abuelo, su tatarabuelo era maestro hechicero, pertenecía a la masonería o a los rosacrucianos o a los Illuminati o era santero, ¿sí? O era hechicera, era la que hacía los abortos en el pueblo tal y te daba tus limpias y todo esto, pues te los hereda. Ese fue un bloqueo para mí muy fuerte en mi vida, que mis abuelas, mis bisabuelas, por el lado de mi mamá, yo se los he contado, una muy metida en el espiritismo y la otra le hacía la necromancia y, bueno, unas cosas horribles. En fin, y todo eso tuve que reconocer que me había afectado. Empieza afectándote porque te ves atraído a eso. Bueno, entonces heredas títulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está, lo saqué de internet, por favor, un certificado de membresía al templo del maligno. Entonces, cada vez que haces cualquiera de esas cosas, el diablo te emite un certificado que va a ser heredado a tus hijos y el enemigo solo vino a matar, robar y destruir y va a aprovechar esos títulos para robarte tus bendiciones, para poner enfermedades, para destruir tu futuro, tu destino divino.
¿sí? Entonces, aunque hayamos limpiado las líneas de sangre, nos falta renunciar a eso. Hay otro tipo de certificados también, como es el certificado matrimonial impío, porque nos han puesto, a mí me pusieron, no sé si uno o más esposos espirituales, entonces yo era invisible a los hombres. Cuando, cuando deshice ante Dios, renuncié a ese, le pedí que deshiciera ese matrimonio espiritual y mi amiga Jenita, que ve muy bien en el espíritu, me dio hasta el nombre del espíritu con el que me habían casado, es que los hombres volvieron a fijarse en mí. Eso no quiere decir que yo ya me haya podido casar, pero tampoco, digamos, por lo menos sufro menos y bueno, sí me volví más atractiva al sexo opuesto, pero pues tienes que escoger con quién sales, ¿no? Y yo solo me puedo casar con la persona que Dios me diga. No solamente hemos emitido matrimonios espirituales con gente que nosotros conocemos, sino te pueden poner casarte con un demonio. A través de brujería de hechicería, que fue lo que a mí me pasó. Me pegaron un marido espiritual, ¿sí? Con hechicería. Ese es un certificado matrimonial que yo había deshecho. De repente Dios me dio revelación y vi que yo tenía otros certificados matrimoniales, ¿no? Aquí te pongo uno que también saqué del internet, un certificado matrimonial. De veras que existen, o sea, de veras los hacen. Entonces me mostró él unos certificados matrimoniales, pero no eran así bonitos como este que te estoy mostrando aquí, sino eran negros y le salía un cordón umbilical rojo. Esto porque son las únicas imágenes que encontré que medio te puedo explicar cómo funciona, porque este es un cordón umbilical y esa es la tijera con la que lo cortas el cordón umbilical. Entonces, estos veía yo muchos certificados matrimoniales y todos estaban vinculados con una línea de sangre, con un cordón umbilical. Cuando yo se lo comenté a mi amiga Jenita, me dijo, sí, y los estoy viendo. Yo no le había dicho lo del cordón umbilical. Yo fui y le dije a Dios, necesito deshacer esto, hazlo, y luego le conté a Jenita y Jenita me dijo, sí, yo los vi los estoy viendo y tienen un cordón umbilical y no puedes hacerlo así nada más. Y me hizo ir a un lugar de verdad de miedo en el espíritu. Bueno, primero vas al cielo, pero luego ella le pidió a un ángel que nos llevara hasta el lugar donde estaban estos lugares estos certificados que se habían convertido en lápidas. Y ese lugar te lo tendría yo que describir como la nada, era como nada, y estaba rodeado de torbellinos, como si estuvieras en un desierto, así como en Arizona, un desierto, pero en el que no hay nada, o sea, no hay ni una piedra, no hay nada más que un poco de polvo, no hay ni un hueso, no hay nada, y nada más estaban esas lápidas. Y le tuvimos que pedir al ángel que nos acompañaba. Ay, esas cosas tan proféticas luego ni me acuerdo. No me acuerdo si fue el Señor Jesucristo con un ángel y le tuvimos que pedir que destruyera eso, que destruyera esas lápidas y fue entonces que quedaron destruidos los certificados matrimoniales. No bastó con que fuera yo a la corte. eh, es una corte muy especial que se llama la corte de juicios, la central de juicios en el cielo para deshacer todas esas cosas de brujería. Porque esos certificados matrimoniales de los que yo te estoy hablando, esos no eran por brujería, esos eran de los hombres con los que yo me había casado o tenía este tipo de vínculo por haber estado enamoriscada de ellos y haber tenido relaciones con ellos, pero no necesitas tener una relación física, sexual con una persona para que se te emita uno de estos, con que tú digas, si no es contigo, con nadie, estas cosas que son entre almáticas y sexuales y cosas raras que el diablo mezcla todo y lo revuelve y te quedas vinculado con esa persona a través de un vínculo de sangre, ¿sí? Entonces, como estos cordones umbilicales. Bueno, aquí ya les estoy contando muchas cosas de mi vida, pero bueno, venían al caso.
Y las otras son, los certificados, son los hijos espirituales. Y entonces, pero no son un hijo espiritual en el sentido de, es que este es mi hijo en la fe. Yo vino a Cristo porque yo le prediqué el evangelio. No, estamos hablando, te casan con un demonio como a mí me habían casado con ese espíritu, y la gente a veces tiene hijos espirituales con esas entidades, y solamente ellos los conocen y los pueden ver a menos que haya alguien con la visión espiritual para verlos. ¿Cuál es el problema? Que todas estas cosas te bloquean, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que tienes una incapacidad para reproducirte en ningún área de tu vida, y menos que nada en tu matrimonio o en tu familia, porque estás casado con un espíritu o estás casado con otra persona que además tiene derechos sobre ti, porque si estás casado en el espíritu con un espíritu inmundo, tiene derechos sexuales sobre ti, y viene y se los cobras, y se los cobra, y esos son los incubos y los sucubos. Entonces, el incubo me parece es el espíritu que viene a tener relaciones con las mujeres, y el sucubo es el que viene a tener relaciones con los hombres. Y por lo que estuve leyendo, te quiero compartir esto, que es de Amanda Weiss, que está en Sudáfrica, en Canaan Ministries. Tiene esto que te vas a tener que esperar a que lo traduzca, no me va a llevar mucho, que es las oraciones de renuncia a los esposos, esposas espirituales, ¿no? Y menciona aquí al principio Efesios 6, diciendo: finalmente, hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, pónganse toda la armadura del Señor para que puedan ustedes hacer frente a todo el poder del enemigo, porque no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra principados y poderes, y regidores de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual de los lugares altos, ¿sí? Y ve, Amanda Weiss. Esta señora es la onda, esta señora, wow, ¿no? Y entonces aquí empieza con una declaración de confianza en la protección de Dios. Te pide que selles la oración, incluso antes de la liberación, y luego viene la oración para los esposos y esposas espirituales, para la renuncia y que se deshaga ese matrimonio, y luego un espíritu en particular, que es Lilith, que trae también una oración bastante larga, y te explica aquí paso a paso cómo ha sido que nos hemos visto involucrados en este tipo de situaciones, y cómo necesitamos ser restaurados, ¿no? Pero yo creo que voy a tener que leerlo con mucha calma, ya lo tengo impreso, para enseñártelo en otro video. Entonces, eh, porque aquí no nos va a dar tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un esposo espiritual, una esposa espiritual? ¿Cuáles son las consecuencias de tener matrimonios con espíritus inmundos? ¿Cuáles son las consecuencias de tener hijos espirituales? Hay una incapacidad de reproducirte en cualquier área de tu vida. Tienes pobreza inescapable, falta de logros, soledad, bloqueos en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? Nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la solución para todo esto, y debemos hacerlo eh, a través de arrepentimiento. Debemos someternos al Señor, resistir al diablo, y entonces Él huirá de nosotros. Entonces este ha sido el video de certificados de matrimonio impíos y de certificados de la Universidad Harry Potter impíos, y vamos a hacer las oraciones de renuncia posteriormente, pero necesitábamos esta enseñanza para que sepas cosas que te están bloqueando. Yo sé que tú vas a identificar perfectamente bien qué esposos o esposas espirituales tienes, y vas a hacer tu tarea y vas a hacer la lista. Y te vas a hacer la lista también de qué certificados de la Universidad Harry Potter te pudieron haber puesto. Entonces, te invito a que no te pierdas los próximos videos, porque vamos a ver temas muy fuertes y vamos a hacer oraciones muy fuertes, y creo que vamos a tener
resultados y vamos a ver libertad, porque el Señor vino a liberar a los cautivos de la cárcel. Estamos encarcelados en matrimonios espirituales, estamos encarcelados en un encasillados en una etiqueta que dice, esta es nieta de hechiceros, es hija de hechiceros, ella es hechicera, él es hechicero, él es brujo, él es ocultista, y por eso Dios no lo puede bendecir, porque este pertenece, tienes un certificado que dice que tú perteneces al club de el maligno, que tú no estás en el reino de Dios, que tú estás en el reino de las tinieblas y se tienen que romper esos certificados. Eso es lo que yo te quería decir el día de hoy. Sé muy bendecida, sé muy bendecido. Ve la descripción del video porque ahí te dejo siempre muchos materiales. Nos vemos.